Pobreza cero en la Argentina. Nuestro enemigo, es el enemigo del pueblo. La basura de la droga. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Estamos unidos. Pero 200 pesos son 2 taxis. Todo lo que está ocurriendo está en la presentación del programa, desde el primer día que lo pusimos en el aire. Imágenes de un país que afronta una gravísima crisis económica y social, pero tiene otras imágenes también que son como una especie de radiografía de nuestros contemporáneos, de nuestros connacionales. En medio de esa crisis, al Campeonato Mundial de Fútbol concurrieron más de 30.000 argentinos, de todos los estratos sociales que tengan capacidad como para comprarse un pasaje y gastar, en demasía podría decir, en un lugar tan lejano y con tantas exigencias. Pero también, simultáneamente, miremos esto otro. A un jugador por una mala jugada lo amenazan diciéndole que es necesario violarle la hija o las hijas y la esposa. Un jugador en la Argentina que cambia de equipo, estamos en un régimen capitalista, quiere ganar más, le ofrecen más en otro club, se va hacia otro club y amenazan a la familia del jugador queriendo colocarle una bomba en la escuela donde el hijo o la hija de ese jugador concurre a la escuela. Son imágenes muy fuertes. Pero también están las otras imágenes políticas. Un día el jefe de gabinete dice que está en consideración o en la mesa el tema de un supuesto probable, hipotético, impuesto en un país recargado de impuestos para los que viajen al exterior, para los pasajes aéreos. Y a la tarde es desmentido totalmente por el ministro de Finanzas del país. Y queda el tema definitivamente cancelado. Una diputada nacional le instala el tema de la propina en un país donde hay tantas carencias y necesidades. El tema de la propina. Imagínense esta situación, hablar de las propinas y recordar las propinas que no se han pagado debidamente, instalarlo en el centro de la escena. Pero también hay otras cosas. Ayer un periodista en un programa del mediodía de la capital federal dice que el plan del macrismo es darle fuerza a la expresidente Cristina porque de esa manera podría sacar cierto rédito. Mientras tanto, la expresidente va creciendo y Macri va decreciendo. Esta también es una situación que hay que contemplarla. Aquí en Córdoba, un secretario de Seguridad denuncia a su padre y el escándalo recién parece iniciado y no sabemos cuáles serán las consecuencias de ese escándalo. Por de pronto, hoy, el secretario de Seguridad que había pedido una licencia renunció al cargo. Vamos a ver en qué situación está quien lo reemplaza en el cargo de secretario de Seguridad. Y otro periodista de Córdoba, pero hace el programa desde Buenos Aires, instalado en la mesa de Mirta Legrand, llama al Papa jefe espiritual de los piqueteros. Bueno, le he dado todas las imágenes posibles, me quedan muchísimas más. ¿Quién gobierna? Brenda Austin, diputada nacional de Cam. ¿Quién gobierna en el país? Bueno, no tengo duda de que gobierna el presidente. Gobierna desde un lugar quizás distinto a los liderazgos que estamos acostumbrados a ver en nuestro país, buscando construir diálogo con otros actores, con los gobernadores, con un Congreso donde, como sabemos, el oficialismo tiene minoría, desde una dinámica distinta, convocando también a mesas sectoriales, escuchando y tratando de hacerlo sin soberbia, ¿no? Sabiendo que recibimos un país
en una situación compleja, difícil, y que lograr mejorar en largo plazo va a requerir tiempo también. Pero la pregunta iba más dirigida, está muy bien la caracterización que usted hace de los propósitos que tiene el gobierno y quién gobierna, estas pujas sectoriales que se van acentuando en el interior del gobierno. Cuando un jefe de gabinete dice una cosa un día o a la mañana de un día y a la tarde es replicado o contestado por otro miembro del gabinete. Yo vuelvo a responder lo mismo, ¿no? Sobre ellos está el presidente, que es quien toma las decisiones adentro del Ejecutivo, pero creo que también a veces se magnifican las cosas que se dicen. El jefe de gabinete lo que dijo era que dentro de un conjunto de propuestas que algunos sectores estaban poniendo sobre la mesa, estaba la discusión de los impuestos sobre los pasajes, que tiene que ver con la fuga de divisas, que es un problema para la Argentina. Ahora, indudablemente quien dirige la política económica es en este caso Duhovne, ¿no? Bueno, pero finalmente es el Congreso el que aprueba las leyes. Entonces creo que son un montón de actores donde el presidente tiene la responsabilidad de componer y encontrar un equilibrio entre las distintas miradas. Doctor Brugge, diputado nacional, no le puedo decir por Unión por Córdoba, es presidente de la Democracia Cristiana, forma parte de un bloque especial en la Cámara de Diputados de la Nación. El presidente los desafió a los opositores si tenían una propuesta de carácter económico, una propuesta social. Y tengo entendido que el bloque donde usted milita, y al cual pertenece, a través de algunas de sus expresiones económicas, tiene un plan. Sí, por supuesto, hemos presentado. Y una propuesta, es más que un plan, propuestas específicas. Sí, son propuestas específicas que están en dirección a algo que ya venimos reclamando desde el comienzo. Esto ahí estamos en consonancia con el bloque al cual yo pertenecía antes, que era el bloque de masa de UNA, en donde hablamos de medidas que se deben tomar para fomentar la producción, fomentar las pymes, contener a los sectores sociales, bajar los niveles de pobreza que realmente están altísimos y poder dirigir este país dentro de un rumbo al cual todavía no sabemos. O sea, no hay un plan económico claro que nos permita saber hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Usted dijo, desde el comienzo veníamos propiciando, es decir, la situación ahora es igual que la del comienzo es más o grave. ha cambiado. Ha cambiado y más grave, se ha agudizado. Yo creo que las intenciones del presidente fueron muy buenas en enero del 2016, cuando él pretendió formar lo que llamaba un pacto social y económico con muchos sectores, y que algunos de su núcleo íntimo le dijo que no había que pactar con el peronismo, no había que pactar con los gobernadores, que a los gobernadores, los peronistas, se lo podía, digamos, conducir de otra óptica, poniéndole una agenda legislativa, pero la agenda legislativa no alcanza sola cuando la realidad económica golpea y como está golpeando. Yo creo que es hora que el presidente tenga que sentarse. Vemos en los medios de comunicación y se le imputa palabras al jefe de gabinete ministro que dicen con los peronistas no vamos a hacer ningún acuerdo. Yo creo que es el momento de sentarse y hablar entre todos. El país no está bien económicamente y la plata que ahora nos está dando el Fondo Monetario, si no la invertimos como corresponde, vamos a tener una crisis económica peor todavía. Doctora Blanda, usted que es politóloga, ¿quién gobierna, como le pregunté a la diputada Austin? Para usted, esa respuesta que ella dio, ¿es una respuesta certera para usted? Yo creo que es la respuesta que da el gobierno. No sé si es la respuesta certera. ¿Por ser del gobierno es certera o no? Para el gobierno sí, para la sociedad no. ¿Para usted? Para mí, yo creo que el que maneja la agenda política es Durán Barba. Pero Durán Barba es un asesor de un sector que forma parte de la coalición Cambiemos. Pero él realmente tiene una influencia muy importante en las decisiones que adopta Macri, incluso con el tema de la ley de la supuesta... ¿Por asesorar usted cree que gobierna? No hace falta. Nos pasó en la época con la presidencia de Isabel Perón, que nos preguntábamos quién gobierna, quién designa, quién... Y siempre nos preguntamos, muchas veces cuando hay crisis institucionales o crisis de credibilidad, crisis de confianza, nos preguntamos quién gobierna en la Argentina. Desde el punto de vista institucional yo no puedo negar de que teniendo en cuenta la investidura, la representación, el esquema de poder en la Argentina, tengo que reconocer los poderes formales. Pero no son necesariamente los poderes formales los que gobiernan. Doctor Sodarín, pero discúlpeme, ¿no? Yo disiento con la señora licenciada. Porque yo veo que quien gobierna no son los poderes formales de ninguna manera, sino que son a consecuencia de los poderes formales. Por ejemplo, quien está gobernando en Argentina desde hace tiempo son los mercados.
Los mercados le están marcando el rumbo de lo que tiene que hacer el presidente, la Cámara de Diputados que supimos conseguir, ley de aborto defectuosa, etcétera, etcétera. Pero vayamos a esto. Quien gobierna yo creo que son los mercados. Estamos a la deriva absoluta y atajando los penales. Y quien patea los penales son, evidentemente, hoy las exigencias de un acuerdo determinado que van más allá y que está operando con los mercados. Cuando un gobierno tiene planes de gobierno en base a que el dólar sube, el problema es que me están tirando penales y el gobierno no está manejando la economía. El tema es fascinante saber quién gobierna a raíz de estos disensos. No, lo que pasa es que si voy más allá van a decir que yo hablo de los poderes mundiales. Yo le quiero preguntar a Solana raras. López, que es secretaria general del Partido Comunista, si ella tiene la misma impresión. Exactamente. Sí, yo creo que quien gobierna en la Argentina y intenta hacerlo en la región, evidentemente son los mercados y detrás de los mercados... Perdón, no solamente en Argentina, sino en la región. Es un plan para la región. Digamos, desde que existe la globalización en el mundo no se puede hablar de gobiernos aislados, sino que el propio desarrollo del capitalismo neoliberal llevó a que evidentemente las regiones van adquiriendo un carácter común. Entonces lo que sucede en Argentina significa también consecuencias en el resto de los países limítrofes, en toda la región, y al mismo tiempo también en el carácter positivo, no solamente negativo, ¿no? Entonces, claramente para la región hay un plan. Estados Unidos lo dijo muy claramente, se habían distraído demasiado tiempo, se distrajeron con otras regiones en el mundo, hacia América del Sur no la estaban atendiendo, y vino todo el fenómeno de la ola de transformaciones y de cambio, y a partir de eso viene una contraofensiva del imperialismo de la mano de los mercados, que va generando estos nuevos gobiernos, que son gobiernos administrados. Yo creo que habría que diferenciar el gobierno de la administración, ¿no? El gobierno tiene que ver con quien planifica y quien ejerce el poder, y quien lo administra son los CEOs que hoy vemos en el país. Acá. Claro, aquí. Algunos dicen que el mundo está universalizado de tal manera que ya no hay gobiernos autónomos y que mandan otras fuerzas. Las fuerzas que han ido describiendo ustedes más o menos en forma aproximada. Lo han hecho usted particularmente localizado a la región. Para la pyme de la que usted es presidente, yo le doy la palabra. Sí. Para usted, Eduardo Fernández, que es el presidente de la pyme, esa medida que ha propuesto el bloque al que pertenece Juan Bruguer. Algunas se les hemos acercado nosotros, como los 180 días de así suspensión que coincide de embargo. Le bajo el precio. Son algunos. No, en el sentido que es una preocupación desde el inicio, porque él también dijo que desde el inicio confiaron, porque Massa se fue a acercar en el foro de Davos la foto con Macri, y porque yo creo que la misma situación política y económica, lo que están buscando esos mercados, que yo los quiero desmistificar. En Argentina, doctor, no son más de 12 seguramente los que manejan eso. No son multitudes que operan sobre la bolsa como en países desarrollados, donde están los ahorros de los jubilados. En Argentina son unos crotos, sí, a nivel internacional. Son pocos, y los países y la declaración de países emergentes, de país emergente que fue festejado, digo, festejamos la posibilidad de hacer negocio de no más de 15 empresas, cuando las pymes que damos el trabajo al 70, 75%, que como decíamos con la licenciada, además son agente democratizador de la economía, es decir, contra la concentración de la economía, hoy en realidad vemos que están gobernando esos sectores concentrados, que los anuncios que se hacen cuando vamos a las reglamentaciones no se corresponden, no son aplicables, que por ahí parece hasta una charla. Y esto, sé que Juan, el diputado, también lo recordaba, en febrero de 2016 nuestra entidad, y tuvimos una charla personal con ex ministro Cabrera y con la vicepresidenta
Michetti, que en ese momento el presidente le había abocado el asunto PYME e industrias, cuestión que no se mencionó hasta abril de 2016, está registrado, no se pronunciaba esa palabra, nos preguntaba algunas cuestiones muy referidas a esto y nosotros le dijimos qué es lo que iba a pasar y lamentablemente está pasando. Cerraron, verificado, informado por el jefe de gabinete, 140.000 empresas durante el 2016 al 2017, pymes, la inmensa mayoría. Y las que la reemplazaron, y ellos dan un diferencial de 5.000 y pico, es más, son empresas de menor calidad. Se han cerrado empresas de carácter de economías regionales con alto valor agregado y están reprimarizando la economía, lo cual ahí también nos dice para quién están gobernando. Sí, yo le iba a dar la palabra a Brenda, pero yo se la doy también a usted. No, creo que a veces cuando se dice, se construyen estos razonamientos, ¿no?, de la influencia de... Los razonamientos construidos por el Vox. Que suenan a veces un poco fuera de época, ¿no? Por primera vez un peronista está de acuerdo con un comunista, te digo. Suenan de pronto un poco fuera de época, ¿no?, por momentos. Evidentemente que estamos en un escenario absolutamente globalizado, en un escenario de interdependencia de las economías, en un escenario donde los países que han logrado crecer son los que pueden construir cadenas de valor en articulación con otros países también. Y me parece que ese es el desafío de la Argentina, un desafío de una integración inteligente al mundo, de elegir de qué manera, qué economías regionales, qué áreas puede desarrollar de manera estratégica de la industria en nuestro país, mirando el contexto en el que vivimos, porque si no pareciera que estamos mirando desde el retrovisor 50 años atrás, ¿no? Esto es de lo que nos... que quiero hacer una pregunta, porque ella es diputada del oficialismo. Cuando hablas de integración inteligente al mundo, no tener negocio administrado, no a la libre integración importación, que hizo el kirchnerismo, es inteligente digamos. Cuando hay una guerra comercial a partir del día de ayer, puestas las barreras aduaneras entre China, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Es inteligente mantener la libre importación y que eso iba a bajar la inflación? Primero no estamos en un escenario de libre importación. Integración inteligente es la que no tuvo cuando el sea libre no queda nada. Es la que no tuvo el kirchnerismo en el que ustedes, digamos, escribieron tan fervientemente, que entendía que los actores con los que tenía que negociar era Venezuela, ¿no? Y ya vimos el escenario al que llevó Venezuela a su población. Entonces, integración inteligente es lo que hemos tratado de hacer desde Mercosur con la Unión Europea, que seguramente va a llevar más tiempo. En la última década. Tiene que ver con el rol, digamos, que está cumpliendo el G20. Digo, estaba incluida Venezuela, pero la integración en la última década tenía que ver con toda una potencia en desarrollo, en donde estaba también Brasil, en donde estaba también China, en donde estaba también Rusia, y una parte también de los países árabes que justamente se estaban enfrentando a las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Europea. En ese esquema estaba Argentina. Bueno, yo creo que eso no sea una integración, no coincido que sea una integración inteligente. Antes de agotar el tema, le había dado la palabra a la doctora. Dos cosas. Porque la verdad que empezó muy rápido el debate y... Lo que el debate tiene que ser rápido, le quería únicamente una cosa. Ocupar los 60 minutos que disponemos. Bueno, felicitarlo por el reconocimiento que hizo la unicameral. Bueno, muchas gracias. Y por otra parte, obsequiarle un libro que tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestro país. Bueno, muy reconocido por el gesto. Muchas gracias. Pero con respecto, cuando usted me preguntó, y no terminé la idea, cuando yo dije que quien gobierna es Durán Barba representa muchos intereses. Exacto. No, creo que no podemos minimizar el impacto ni el efecto que tiene Durán Barba en el ejercicio de las acciones que lleva adelante Macri desde su postulación hasta la agenda incluso legislativa. Últimamente pasó con el tema de la ley de interrupción voluntaria del aborto, que fue una propuesta que Durán Barba le dijo largala porque supuestamente no sale. Después Lilita Carrió dijo que era ingenuo el presidente, cosa que habla muy mal de una socia política con respecto a la inteligencia que pueda tener. Falta el 90% de la película. Pero está bien, pero convengamos que... La diputada ha sido una gran animadora. Está bien, pero convengamos que Durán Barba no actúa solo.
representa intereses, donde se entremezclan un montón de factores, no solamente el mercado, una cosa es el mercado y otra cosa es el sistema económico financiero internacional. Exacto. Son dos cosas totalmente distintas. Y creo que la Argentina está inserta en un conflicto que atraviesa todas las regiones y latitudes. Doctora, perdón, termino. Sí. El conflicto del capitalismo contra el capitalismo hace décadas que está formulado en el mundo. No se puede subsanar, lo vemos con los ajustes que se están haciendo fundamentalmente en el caso de Grecia, que hace 10 años que tiene el Fondo Monetario Internacional y no puede resolverlo, porque el Fondo Monetario tiene funciones específicas y tiene, digamos, una injerencia específica en el Estado. Pero, perdón, el tema cuando se plantea el tema de las inversiones, cuando dicen vienen los dólares y viene la inversión, Merkel, cuando estuvo en la Argentina, le planteó al presidente Macri ¿por qué los argentinos no traían la plata que tenían en el extranjero? Y no fue una pregunta desatinada, fue una pregunta totalmente consistente con un país donde prácticamente el gabinete del presidente tiene más de 250.000 millones de dólares en paraísos fiscales, muchos de los cuales lograron no ser... Y ese es el punto, doctora. Pero no son mercados, son sistemas financieros, que es otra cosa. Los mercados están influenciando a través de sus operadores, porque todas las personas que usted ha dicho, que tienen 250.000 millones, no sé si será así tanto o poco, más o menos, lo real es que son los operadores del mercado. Sí, entonces tenemos el mercado moviéndose, el mercado como alguna nube, pero tenemos los operadores. Todos son timberos de acciones, de fondos de inversión. Entonces, estamos viendo a nadie de la producción aquí. Pero por eso no hablamos de mercado. El mercado genera trabajo. Me parece súper atinado. Es diferente. El mercado genera trabajo. El problema, ¿sabe cuál es? El CEO capitales golondrinas. Capitales golondrinas. ¿Sabe qué pasa? Generan la bicicleta financiera que la vivimos en Argentina. No diagrama. El CEO no hace estrategias. Daría la impresión... Perdóname que termine. El CEO no hace estrategias, el CEO ejecuta. Es como los políticos y los militares. Los políticos hacen una estrategia, los militares en determinado sentido hacen lo que se llama la ejecución de la estrategia en el terreno. Estamos con un gobierno donde los operadores de la economía argentina formales son ejecutores, no son personas que establecen estrategias. Entonces tengo que pensar que realmente el mercado está bien ejecutado en la Argentina y el gobierno está una apertura con un paréntesis. Ya tocó el tema militar. Por primera vez desde el año 1989 o en adelante probablemente, ha habido una protesta militar concreta ahora por la baja remuneración y la reclamación por el 8% que se llama no pagar, que el ministro de Defensa ha dicho que va a subir al 15%. Es gravísimo. Pero es la primera vez. Y es como lo que lo pasó en Córdoba con los policías, que hicieron una sedición para obtener... Hay que prestarle atención a ese fenómeno. Es gravísimo y nadie no está magnificando. Bueno, yo lo estoy trayendo el debate también porque es un dato económico. No, bueno, pero hay varias crisis económicas. Y de los medios, y de los medios de comunicación que se están cerrando, y de los medios de comunicación que se está cerrando, lo que está pasando con Telan ahora, que han echado 357 Afortunadamente empleados. ha habido un juez con valentía capaz de reincorporar por lo menos. Bueno, pero esa es la muestra de la crisis que vivimos, que va impactando en diferentes lugares, en algunos impensados, como en el caso de los militares. Pero el problema principal de todo esto es que la República Argentina ya no, por la pesada carga, que sí efectivamente es pesada carga, quien más nosotros que hemos sufrido el kirchnerismo aquí en Córdoba somos los que más autorizados estamos para hablar de las equivocadas políticas del gobierno anterior. Pero no, pero vamos a hablar de ahora. 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 Hice una introducción para decir de que la vulneración... No, hice la introducción. No, bueno, pero si vos no me dejas hablar, yo te escuché. Son todos fracasados. Yo te escuché. Yo te estoy diciendo que este gobierno tiene un grado de responsabilidad diferente al anterior, porque este gobierno
además de la pesada carga, lo agravó porque salió al mundo en forma indiscriminada. La deuda externa de la República Argentina es una de las más grandes en la región, dependiente de los capitales extranjeros. Entonces, esa situación agravó la situación económica, porque a lo que se logró anteriormente se trae aparejado los problemas políticos y los problemas de la economía Rubén, propiamente interna, ¿no? Su colega en la Cámara de Diputados, aunque no de la misma extracción, estaba disintiendo con lo que decía Bruno. No, digo que no es Lo cierto. dijo el ministro Caputo. Basta mirar las proporciones de deuda que tienen los países vecinos sobre PBI. Lo dijo el ministro Caputo. Sobre PBI. Lo que sí es cierto es que nuestro país no dijo puede Caputo seguir cuando llegó el sosteniendo, papelito. permítame que termine la idea, el nivel de endeudamiento que tenemos. Eso es cierto. Esto que implica, digamos, ¿Quién lo generó? Esto que implica que nosotros tenemos que ir hacia un esquema que nos permita sostener un equilibrio fiscal. Imposible. Porque esto, y es lo que ha hecho... ¿Usted es radical o de Cambiemos? Discúlpeme. ¿Usted es radical? Ambas cosas, radical Está y bien, de pero Cambiemos. usted Si me permite, bueno, no están gobernando ustedes. si me permite, termino la idea. Ustedes Tenemos no que están transitar hacia un equilibrio fiscal para no resolver como lo hizo el kirchnerismo con la emisión monetaria, para no seguir contrayendo deuda. Ahora, lo tenemos que hacer protegiendo a los que menos tienen también. Y eso es lo que digo. Ustedes hacen relato, digamos, prefieren abrir un comedor o una fábrica este gobierno. Mientras siga prefiriendo abrir un comedor a un merendero, a una fábrica, estamos embromados como país. Eso no es cierto. Ha habido ¿Cómo que no? Eso no es cierto. Digo, ha habido un crecimiento de la están economía dando más ayuda de social. 3 puntos. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social es usted un no puede 55% más alto que en el kirchnerismo. Está extorsionado por la política real. Porque si no pone subsidio, le toman el supermercado. La crisis es gravísima. Déjenle hablar a Brenda, que está sola. Pero contrario queda inconcluso. Pero Claro, además está como un poco desequilibrada. claro, por eso, Brenda. Deja que hablamos, Brenda. Equilibrado desde el punto de vista ideológico. Digo lo siguiente, si me permite... Yo no soy kirchnerista. No parece. Si me permite desarrollar la idea. Por favor, déjenle... Claro. Es lo mismo que decirme. Si me permite yo no hago desarrollar ponerme género, pero lo mismo que decirme homosexual. Déjala hablar a la diputada, Severín. No tendría nada de malo, Me ¿no? gusta. Voy a trazar una línea divisoria. Severín, déjala hablar. Pero no lo soy. Voy a trazar una línea. Es que ser kirchnerista es Severín. Es que ser kirchnerista, perdóneme, ser kirchnerista no es malo. Deja hablar a la diputada, Severín. Deja hablar a la diputada. Lo llamo al orden porque lo contrario voy a arrancar el Deja micrófono. hablar a la diputada. Ahora que termine. Lo que digo es lo Está siguiente. acostumbrada a la asamblea universitaria y tiene manejo del tiempo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Necesitamos transitar un camino a la búsqueda del equilibrio fiscal. Quien niegue eso, digamos, pretende gobernar desde la fantasía. ¿Cómo lo hacemos? Protegiendo a los que menos tienen. Es cierto que este gobierno es el que tiene el nivel más alto de inversión en desarrollo social, que mayor que el kirchnerismo, pero no pueden negar que primero que la pobreza venía bajando, obviamente, ahora a partir del movimiento que tuvo la inflación va a volver a subir, pero también es cierto que es la primera vez en la historia que hay un gobierno que impulsa y logra la aprobación de una ley como la media sanción de días atrás para regularizar las villas de asentamiento urbano de nuestro país. ¿No? Algo que el kirchnerismo con mucho discurso de inclusión social no hizo, donde miles y miles de argentinos vivían en condiciones de pobreza, el discurso de la doctora, sin de la agua, diputada, ¿sabe sin lo que me hace acordar? educación, A lo de las sin fiestas condiciones... electrónicas. Por favor, Severín. Entonces digo, construyen todo el discurso de que el mercado, los sistemas financieros toman las decisiones, pero olvidan mirar que es un gobierno que está haciendo, y en Córdoba lo estamos viendo en las villas y asentamientos donde está urbanizando la nación, como por ejemplo en Marqués, donde se está trabajando en llevar cordón cuneta, mejorar la vivienda, y eso es romper el ciclo de la pobreza estructural de nuestro país. Es muy importante lo Yo que quiero dice dar la la palabra a diputada. Solana López. Bien. Pero después a mí, porque es muy importante lo que ha dicho ella. Te dejaron entre El dos. tema central. Quería retomar un punto que me parece que es el punto nodal, que es el que dijo la doctora, y que tiene que ver con la gran, digamos, política financiera que Usted se desarrolla... refiere a la doctora A la Plana. doctora, sí. La gran política financiera, digamos, ¿no? que desarrolla este gobierno, que es parte de su plan. Hay una cosa que me parece importante de tener en cuenta, y es que el gobierno de Cambiemos tiene un plan. No es que se les va de las manos, no es que es indiscriminado, no es que de golpe decía una cosa y se le fueron, pasaron cosas, como dice el presidente Macri, sino que esto que estamos viviendo es parte del plan, ¿no?
en última instancia va tomando figura en función de cómo los actores sociales y políticos y económicos nos vamos moviendo. Entonces, está claro de que hay una centralidad de este gobierno en poder desarrollar todo lo que es la política financiera. Eso implica un quiebre, una fisura en el mercado también, porque durante el desarrollo del gobierno kirchnerista lo que sí se fue desarrollando fueron, capacidad productiva, empresarial, de las pymes, importante, y ante estas medidas evidentemente quedan fuera. Entonces ahí se empieza a producir una fisura, pero hasta dentro del mismo bloque de poder, que uno podría denominar como bloque de poder, empieza a haber una fisura, porque ¿quiénes son los que realmente pueden jugar en la bicicleta financiera? Es un sector muy pequeño, como decía Eduardo Fernández, es un sector muy pequeño, todo el resto queda fuera, todo el resto no es invitado a eso, y si es invitado es una porción muy pequeña. Entonces empiezan a haber las fisuras, empieza a haber las fisuras con lo del ejército, que hay que prestarles atención, efectivamente. Bravísimo. Vimos lo que pasó en Córdoba, los cordobeses somos testigos de cuando esas fisuras se empiezan a producir, quienes son las víctimas son la sociedad civil, ¿no? Entonces eso es algo a tener en cuenta. Y que en Córdoba se camufló como una desobediencia, cuando en realidad fue una sedición, porque políticamente... Donde había otro elemento también. Entonces, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión a tener en cuenta. Y por otro lado también, algo que tuvo que ver también con un tema del comienzo, que es la cuestión del narcotráfico, las mafias, también juegan, también son un actor en la realidad, y que no es que eso se combate con mayor represión hacia la sociedad, se combate de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, creo que es un escenario, el de la Argentina, muy difícil, extremadamente delicado, que al mismo tiempo, y yo en esto la verdad que lo saludo, los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, está dando cuenta de un grado de desarrollo democrático como movimiento en las luchas reivindicativas, pero que es insuficiente hoy para poder revertir el nivel de descalabro que estamos viviendo como sociedad y que nos puede llevar a agudizar situaciones de violencia, de represión, de pobreza. Ahora un minuto. La diputada dijo algo muy cierto. Dijo algo central, perdón, no cierto, a mi juicio. Ya pensé Discúlpeme, que bueno, a mi humilde juicio. El tema de las villas, la reubicación de las villas, etcétera, que me parece muy bien. No es reubicación. Pero es como, reasentamiento, democratización, urbanización. Lo voy a detener, pero no para interrumpirlo, sino tengo que pasar inevitablemente a la... Por el mercado. No, el mercado no, sino son aquellos que promueven en el programa. Es una cosa muy simple, pero les quiero hacer conocer que el libro que me ha obsequiado Georgia Blanas de Marengo con Beatriz Mercedes Leiva de Martí es Reforma o Liquidación del Estado, en signo de pregunta, muy reconocido por él. Y además es un libro de lectura para mí obligatoria. Ahora sí, vamos. Aquí no se censura, de ninguna manera. Entonces, ahora puede continuar. Bien, un minuto. La diputada ha dicho algo muy cierto sobre que nos debe llevar a la reflexión del tema de que se está urbanizando las villas, que se está conteniendo a la gente como una gran obra del gobierno, que sí me parece que es buena. Pero el problema es otro, esto es como las fiestas electrónicas. Como el Estado se muestra, voy a ir a las fiestas electrónicas, como el Estado se muestra incapaz de combatir la droga y de evitar que la droga se realice dentro de las fiestas electrónicas, ha dispuesto a poner afuera policía y afuera ambulancias para cuidar a los que y darles agua para los que se droguen no se mueran. Entonces, el problema no es la ambulancia, el problema son por qué hay cada vez más villas. Entonces acá hay un problema que es la pobreza, y la pobreza no se ataca con subsidio. Como dijo Fernández, con escuela y educación y trabajo. Y eso es lo que se está haciendo. No se está haciendo porque el presupuesto se está bajando a niveles increíbles. Tiene que dejar que el lado izquierdo hable un poco más. La derecha está hablando mucho. ¿Cómo la derecha? El lado derecha. Que nos interesan los pobres. La derecha de aquel lado. Le quiero preguntar. Es fuerte que nos lo diga un demócrata. Si estamos asistiendo a una reforma o a una liquidación del Estado. Bueno, le comento para contextualizar. Este libro fue escrito en 1999, cuando digamos, frente al proceso del menemismo, ¿no? Llamado menemismo.
Yo fui asesora de En el diputada. 99, cuando en Córdoba comenzó a gobernar José Manuel de la Sota. En ese año se publicó ese libro. Por supuesto, uno puede observar continuidades y rupturas con relación a la década del 90 en este momento. Tampoco podemos caer ni en el cinismo, ni tampoco en el reduccionismo del cual caemos muchas veces los argentinos para analizar la realidad política argentina, porque es cierto que la herencia recibida, todos los gobiernos lo plantean lo mismo, plantean absolutamente siempre la herencia recibida es terrible, tratamos y trataremos de resolver esto. Sabemos que en 4 años es muy poco lo que se puede hacer también. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Martínez de Oz asumió el Ministerio de Economía, dijo muy brevemente, estamos a un borde del abismo. Y cuando terminó su mandato dijo, dimos un paso al frente. ¿Del abismo? Él mismo. Lo dijo él, no lo dije yo. La Argentina hace años... En el abismo quedó todo el resto del país. Claro, todos nosotros. Todos nosotros. Bueno, eso que históricamente se ha repetido. Copérnico. Históricamente tenemos, digamos, lamentablemente una capacidad que creo que sí es única a nivel internacional, la capacidad de repetir los mismos errores. Lo repitió el radicalismo, lo repitió la alianza, lo repitió el kirchnerismo. ¿Pero por qué te dice repetimos? Es la clase política nuestra la que repite los errores. Sí. No somos nosotros. Yo digo la política, estoy hablando de la política, perdón. Bien. No somos nosotros. Yo no hago la política, no he tenido cargos políticos. Pero por eso le digo, hay una vocación de repetir los errores. Hay una vocación de poner en la agenda temas que deberían estar resueltos y del cual estamos en la edad de piedra. Nos guste o no nos guste reconocerlo. Cuando se planteó ese libro, ¿cómo surge? Porque uno de los primeros proyectos que yo le presento como asesora a la diputada Leiva de Martí fue el análisis de la concesión de rutas nacionales. Se formó la comisión y con todo el material que se logró, digamos, recopilar, decir por qué no publicar lo que pasó con las privatizaciones. Y se tomó como modelo o eje vertebrador el tema de las concesiones, mediante la cual logramos que se destruyera el sistema ferroviario argentino. ¿Fueron atacadas a piedrazo cuando te propusieron eso? Y que hubiese pueblos totalmente aislados, creciendo la marginación, creciendo la pobreza, el tema de las villas. O sea, esto no es una cosa que surge en el kirchnerismo, sino que tiene largo arrastre, porque si uno dice dónde está la cola del chancho, y acá hay mucha gente que es responsable. Algunos se acordarán, algunos tendrán más memoria, pero la verdad que la clase política o la corporación política, o como quieran llamarle, es responsable directa e indirecta de las cosas que han pasado en el país. Muchos la padecemos, muchísimos la padecemos. Doctor Brugue, esto que hice alusión, porque se tocó la palabra militar y la asocié rápidamente a las retribuciones, a la queja, al malestar, suspensión de desfile que cuesta 10 millones en Buenos Aires, temor del presidente de asistir a la ceremonia de la bandera en Rosario, etc. ¿Le asigna importancia usted al tema militar? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una situación con los militares de la época de la democracia que ha tenido unos vaivenes muy importantes. Bueno, el ejemplo del Ara San Juan, que tenemos todavía la gran discusión, qué es lo que sucedió básicamente en esa situación, si fue desidia porque la nave no estaba en condiciones, o fueron errores de la gente que estaba conduciéndola, o fue un hecho fortuito que no sabemos cuál puede llegar a haber sido. Todo son materia de investigación, y el Ara San Juan activó toda esta situación de qué pasaba con las fuerzas en la República Argentina y el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en la República Argentina. Es un tema que nos tenemos que dar un debate profundo. Ya el tema de la amenaza hacia el orden democrático, eso ha quedado totalmente ya lejos. Estamos a muchos años de los gobiernos militares. Ya ha habido una adecuada democratización de las Fuerzas Armadas, una capacitación en favor de la Constitución, de todos sus cuadros. Yo creo que ahí nos tenemos que ver qué tipo de Fuerzas Armadas profesional queremos y qué tipo de equipamiento le damos a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no son solamente personas. Hoy en este mundo globalizado, como bien decía Brenda, tenemos un montón de instrumentos y de desarrollos que hoy las Fuerzas Armadas Argentinas no están. Van a hacer trabajos de observadores
cuando hay operaciones con Fuerzas Armadas ya muy desarrolladas, pero que realmente no se pueden integrar porque no tenemos los elementos necesarios. Y eso requiere inversión, y requiere una planificación, y requiere un rol de determinar cuál es el papel que va a jugar las Fuerzas Armadas Argentinas en un concierto primero regional y después mundial. Pero diputado, yo creo que eso es un discurso, lo que está haciendo usted es un discurso oportunista, porque hace 20 años que no definimos el rol de las Fuerzas Armadas y hace 20 se tiene que hundir un submarino. Y es la responsabilidad que me toca a mí hoy. Yo hace 20 años estaba estudiando en la universidad. Yo pensaba recién mientras lo escuchaba, ¿qué pasa con el narcotráfico? Hace 20 años que estamos dando porque también es mismo. un tema que ha sido crucial en nuestra provincia y que no lo estamos abordando. No puede ser ajeno a ninguno de los que están en la mesa. Y ha sido tocado por Solana López. Y yo le quiero preguntar a Eduardo Fernández si en sus cavilaciones y en su diagrama y en su diseño de país esto tiene importancia. Sí, por supuesto. Cuando no hay trabajo, cuando no hay educación, cuando no hay prevención, pero tampoco hay políticas para recuperar a los que caen en la drogadicción, porque... Cárcel solamente. Cárcel solamente. Hoy yo creo que hacer publicidad con cada decomiso y no tener políticas integrales, incluyendo la justicia, incluyendo a las fuerzas de seguridad, que por ahí terminan sospechadas, como pasa en Córdoba, hoy con el caso que dice usted, que pasan a ser sospechados. Cuando el control es solamente policial y no hay una conciencia social de que el que cae en la droga, no solamente en el contexto social, sino la imposibilidad de recuperarlo, y que tenga un futuro distinto en el trabajo o en el estudio, es muy difícil. Es un deber de la sociedad, los que creemos en la producción. Yo le agregaría un agravante. Le agregaría un agravante al tema del narcotráfico. Yo ya le voy a dar la palabra a ella después, porque me interesa saber si este hecho de que el ministro, la secretaria de Seguridad pondera mucho la labor de la Gendarmería, privilegia la labor de la Gendarmería, tiene alguna otra implicancia. Mire, yo digo... ya le voy a preguntar, váyalo pensando, porque le da la palabra a ella. No, digo, tiene un agravante, porque además de todas las políticas preventivas que uno puede hacer, en cuanto a los posibles consumidores y todo lo que rodea el mercado del narcotráfico, también el narcotráfico cumple una función de control social y de estado paralelo, en lo cual estos mismos sectores que denominamos los sectores del poder están implicados. Es como una especie de red que se cumplen funciones distintas, pero que se acompañan unos a los otros, digamos. Lo que viene pasando en México es clave, ¿no? Ahí se ve claramente hacia dónde va dirigido este tipo de proyectos. En donde, claro, sí, esperemos que no, le deseamos lo mejor a López Obrador, pero digo, está claro ahí el poder político, el narcotráfico, la injerencia de Estados Unidos, cómo juega las Fuerzas Armadas en ese sentido, en donde terminan siendo una red de control social y de producción. Yo le pregunté a usted mercado porque usted negro, trajo ¿no? el tema del narcotráfico, pero la ministra de Seguridad, no el secretario de Seguridad, la ministra de Seguridad pondera sistemáticamente el rol que cumple la Gendarmería en la prevención, sobre todo en la represión. Sí. Yo quiero decir varias cosas al respecto, digamos. La primera es que me parece que cuando se pone el foco en los consumidores nos estamos equivocando, ¿no? Ha pasado en Argentina, digo, hay que hacerlo desde una política de prevención claramente, pero no es el problema central del narcotráfico. Por eso se equivoca la provincia cuando establece acciones en relación al narcomenudeo, cuando persigue a los consumidores, en vez de preocuparse y mirar siendo cómplices del crecimiento de las redes de narcotráfico. Por lo que yo quería intervenir, digo, en esto, traer a colación un tema que nos preocupa, donde sacamos un comunicado todos los diputados y presentamos un proyecto en la Cámara manifestando nuestro repudio a lo que está ocurriendo en nuestra provincia. El secretario de Seguridad, con la responsabilidad que tiene sobre la policía de la provincia en llevar adelante estas investigaciones, involucrado en un escándalo de narcotráfico.
hubiéramos querido escuchar de boca del gobernador el compromiso de que estaban dispuestos a investigar hasta las últimas consecuencias. Y no escuchamos eso, escuchamos una felicitación a su secretario en esta pantomima que quisieron hacer, tratando de separarse de la figura de su padre, ¿no? Bueno, creo que esperemos que no sea lo suficientemente tarde en nuestra provincia para ir realmente a desmontar las estructuras de narcotráfico que vienen creciendo de manera escalofriante. No es Mire, yo tengo 40 años de abogado penalista, esto sé. No, está bien, pero déjalo un poquito. No es así. Primero, Córdoba es una de las pocas que avanzó en lo que es una policía especial en el tema narcotráfico. O sea que eso ya es un avance que ni siquiera en la Nación lo había hecho. Segundo, la provincia afirmó su convenio con Gendarmería y con la Policía Federal, y si andás por la ruta cordobesa, Brenda, te vas a dar cuenta que están haciendo controles en conjunto. O sea que hay una tarea de toda la fuerza que es inédita en el resto del país. En Córdoba se está haciendo algo que es inédito en el resto del país. Y eso fue iniciativa del gobernador Schiaretti. Eso por un lado. El otro tema, el tema de la contención de los adictos, el tema de la recuperación y el tema de la oferta, porque no vale solamente sacarlo del ámbito de la droga si no se le da una oferta y una contención en lo que hace a trabajo, en lo que hace a reincorporación. Entonces, pero el tema está en la justicia, y la justicia es la que se va a encargar. Los fiscales federales tienen la capacidad como para de oficio, los fiscales tienen la capacidad ante el conocimiento público de poder actuar, o sea que no es necesario ni siquiera hacer la denuncia. El fiscal con conocimiento público actúa y está actuando y ha presentado su renuncia el secretario, pero ha presentado la renuncia, ha actuado y la justicia está actuando. Dejemos que la justicia actúe. Presentó la renuncia cuando recibió él mismo. Pero son los jueces los que tienen que actuar y decir qué es lo que sucedió. El gobernador no tiene la capacidad para saber lo que sucedió. Tienen que investigarse. ¿Cómo que no? El gobernador debió. Si vos sabés que hay tráfico de influencia, denuncialo. Es muy sencillo. Tiene una mirada, ¿no? Pero recién dijo la doctora una cosa de la miseria política, ¿no? Esto demuestra que una cuestión que es esencial para la sociedad está sometido a una competencia política, a ver cuál es la zona, y la verdad que lo de Solana, vos me decís, lo de los consumidores, si hacemos un desarrollo integral, chicaña, y la verdad que en esto no solucionan un problema. Están creando las condiciones criminales para que se desarrolle el narcotráfico. Ustedes, su política económica. Sí, doctora, hable usted. ¿Desde qué lugar hablas, digo, en un gobierno que la mayor época de crecimiento del país... Pero te comes todas las operaciones, no, para nada. Basta mirar las estadísticas de lo que no pudieron hacer desde la justicia, que te diga Severín. Dale. Sí. Es difícil entrar en la lógica del narcoestado. Y es difícil pensar que estamos en la lógica del narcoestado. Estamos, algunos dirán en un paso, a otros dirán medio paso, a otros dirán estamos. Y si no, hay que ver todo lo que es, tomo como ejemplo Puerto Madero. El crecimiento de Puerto Madero no ha sido de capitales genuinos, ha sido todo pagado, se sabe cuál es el origen, se sabe quiénes viven, se saben un montón de cosas. Recién el diputado le preguntaba, o hacía referencia a si estábamos de acuerdo o no con la actitud de la diputada, la ministro de Seguridad de la Nación. Hace poco hubo un operativo en el cual supuestamente se iban a quemar una cantidad X de droga incautada, y usted que esa droga no era droga sino cemento. Sí, eso. Y pasó también en otras épocas de la Argentina, donde la correlación entre lo que se incauta y lo que se quema es tan abismal que hay una droga que queda en el camino que nadie sabe con quién se la queda. Yo creo que todo el mundo sabe quién se la queda. Y lo que entra, doctora, que no podemos contabilizar. Por supuesto, Severín que sabía del tema. No, bueno. Ahora tiene la oportunidad. No, bueno, no es que yo sepa el tema. Tengo 40 años de abogado penalista, entonces de esto algo sé. Del roce del político con la droga, o de la persona con la droga, y de la pedofilia. ¿Usted sabe quién reemplazó al secretario de Seguridad en Córdoba? Creo que se llama Viñeta. Sí. ¿Lo conoces? ¿Tiene alguna referencia? No, yo de Viñeta tengo una mala referencia. La mala referencia es que él fue acusado de la muerte del policía Jack, del sargento Jack, una persona muy respetada que le hizo hacer ejercicio físico. ¿El secretario de Seguridad, el mismo no, apellido? es Hook, perdón, Hook.
disculpe. Ya lo está dando por muerto al secretario. bueno, y en un juicio muy confuso, donde quedó firme una sentencia de forma muy confusa, esto terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el secretario de Seguridad actual fue acusado de esa causa. Terminó en un tema que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusado de una violación de derechos humanos, porque no solamente hacer desaparecer personas son violaciones de derechos humanos. El haber permitido, a mi juicio, que así fue, aunque la justicia lo declaró inocente, porque dijo que Hook se tenía que morir porque se murió. El famoso sargento Hook. La policía sabe muy bien de quién era, una persona muy respetada, un sargento grande, etcétera, que lo obligaron a hacer ejercicios físicos. Bueno, ese es Hook. Pero volviendo al tema, a ver, acá el problema es que tenemos contabilizado lo que se secuestra y no lo que entra. Entonces, estamos ya mal. Estamos sabiendo, y aparte de lo que se secuestra, hay un resto que no se sabe dónde va a parar. Entonces, la lógica del narcoescándalo, del narcoestado que habla la doctora, es una lógica muy complicada para hablarlo con la clase política, porque tenemos que decir que ha permitido la lógica de por lo menos el umbral del narcoestado, cuando lo que realmente no se está haciendo... de complicidades, entonces. Pero usted... ¿Cómo puede creer, doctora Eleverian, que es penalista también, de que hay una actividad como el tráfico de drogas, que no hay complicidad para que esto se desarrolle? Esto está claro, pero a nivel nacional, y puede haber penetraciones a nivel provincial, la droga no. Lo que pasa es que nosotros tenemos por las películas que el narco es un tipo lúgubre, en donde anda escondido y en donde anda con una pistola, como estas series de televisión. No. El tema de la droga es un tema que se desarrolla a nivel financiero, a nivel económico, a nivel político por sobre todo, a nivel de legislación. Escúcheme, doctor. En el año, cuando se hizo la ley de estupefacientes en Argentina, la vieja, la que está siendo declarada inconstitucional, eso lo manejaron los narcos, porque pusieron a la justicia federal a trabajar y a buscar y a penalizar y a meter preso a los que andamos fumando un porro, para bloquearla, y había miles de causas. Eso fue un proyecto narco que triunfó y la bloqueó la justicia federal. Ahora, la nueva legislación es lo que estamos haciendo, de poner en las fiestas electrónicas la ambulancia en la puerta. Lamentablemente hemos llegado al final y no podemos continuar porque está muy pautado el tiempo de duración del programa. Solamente voy a decir que entre las imágenes que refería al comienzo, me quedó una, que ahora la voy a traer a colación, la de esta niña que fue condenada por homicidio en Entre Ríos, cuyo defensor llegó a decir lo que voy a decir ahora, algo increíble. No la pueden condenar porque es rubia, porque es linda y porque sabe derecho. Estaba prácticamente instaurando el derecho de las mujeres a matar, una cosa demencial. Eso no está ni en las reivindicaciones de los movimientos feministas, no está en ningún lugar. Para ese abogado, esta respuesta pública que quizás le pueda llegar a conocimiento de él. Hasta la próxima. Pero 200 pesos son 2 taxis, 2 pizzas. Mira, nosotros no tenemos